Hoy tenemos un invitado de excepción, el ministro José Luis Corcuera, ahora mismo, aquí, en el foco. Se lo adelantaba hace unos segundos, hoy contamos con José Luis Corcuera, ministro del Interior de 1988 a 1993 bajo la presidencia de Felipe González. Un ministro que se caracterizó por cumplir su palabra, lo hizo cuando era ministro, dimitió como prometió, sin haber cometido ningún delito, muy importante, simplemente porque había dado su palabra de que si aquella ley que él había impulsado era retocada, y lo fue, él se iría, y se fue. En mayo de 2017 volvió a cumplir su palabra. Tras 40 años de militancia, se daba de baja como militante del PSOE tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias a la Secretaría General. Todo un ejemplo dentro de la política que tengo el gusto de saludar. Ministro, bienvenido. Encantado de estar con ustedes. ¿Qué opina de los diferentes pactos alcanzados por Pedro Sánchez para conformar este gobierno? Contrarios a lo que dicen ser unos pactos progresistas. No sé cuál es la razón por la que casi todo lo que se hace en este país por parte de Pedro Sánchez tiene un carácter progresista, ¿verdad? Pero son pactos con gente tan heterodoxa, con gente tan peligrosa, con una historia en ocasiones tan tenebrosa, que no augura nada bueno para los españoles. Y además es un gobierno que se ha producido con un pacto absolutamente vergonzoso. Usted ha dicho que la constitucionalidad se encuentra ante desafíos peligrosos, y lo está diciendo ahora, ¿no? ¿Cuáles son esos peligros? ¿Cree realmente que nos podemos quedar sin democracia? Pues mire, esto ya viene de hace tiempo, ¿no? Cuando se promulgó el decreto por el que se concedía medidas de gracia para los condenados como consecuencia del golpe de Estado que se intentó dar en Cataluña, cuando se indultó, el documento del Ministerio de Justicia decía que la amnistía no era posible, porque no era constitucional. Por tanto, si tenemos en cuenta que además los mismos que fueron indultados dijeron que lo volverían a hacer, y los mismos que en este momento representan a los amnistiados, ayer mismo el presidente del gobierno de Cataluña dijo que hay que preparar el referéndum de autodeterminación para esta legislatura, pues nos encontramos ante unos hechos verdaderamente preocupantes, primero porque nacen de una norma que no es constitucional, en segundo lugar porque establece principios peligrosísimos para la unidad de España, en tercer lugar porque no somos conscientes de que esta historia o de que estos hechos ya se han producido en la historia de España con resultados catastróficos, y en cuarto lugar porque nada bueno se puede esperar de aquello que nace de una fabulación y de una mentira a los españoles. Estamos pidiendo perdón si la amnistía se consuma, que parece que sí que va a ser así, ¿no? Pediremos perdón a los que delinquieron, que no se arrepienten, como dice usted, y que amenazan con volver a hacerlo. Y ahora Sumar acaba de decir que se va a querellar, que presenta una demanda contra los miembros del Consejo General del Poder Judicial más conservadores y que han dado su opinión, porque, dice, están prevaricando. Si usted se da cuenta, los medios de comunicación, cuando hablan de Holanda y dicen cuál es el resultado de las elecciones en Holanda, dicen ha ganado la extrema derecha. En cambio, en España les cuesta mucho trabajo decir que ganó el Partido Popular y que, por tanto, el que perdió las elecciones ha concebido un gobierno
que es legítimo porque lo pactó con representantes de otros partidos, pero sabiendo que es el perdedor de las elecciones. Bueno, entonces, a partir de ahí, todo es casi igual. Es decir, un presidente del gobierno que en el debate de investidura no se le ocurre otra cosa que decir que va a hacer un muro que divida a los españoles, en vez de, como decía hace unos días Alfonso Guerra, tender puentes con el resto de la representación parlamentaria que representa, valga la redundancia, a la mitad de la población española. Es que cuando un presidente dice esas cosas, te puedes esperar cualquier determinación de su parte, cualquiera. Puede mentir, es un cambio de opinión, puede mentir 2 veces, 5, 20, 40, y al final te encuentras con que no solo él miente, es que con un descaro increíble, ministros que han dicho que la amnistía es inconstitucional y que no se podía aplicar, te dan lecciones de coherencia. Y por tanto, los españoles no lo tienen que permitir. España se está jugando su futuro. Y por tanto, los pueblos, cuando se juegan su futuro, se juegan algo más que el IPC o algo más que la subida de salarios el año que viene. No, no, se juegan su nación y por tanto su futuro. Ministro, es que se han normalizado hechos gravísimos. Da la impresión de que ya cualquier cosa puede pasar. Sí, se ha normalizado, pero para eso, para poder hacerlo con eficacia, tienen que contar con gente de su profesión. Es decir, el marketing político no es posible sin que aquellos profesionales de la comunicación, que también estaban en contra de la amnistía, cuando el gobierno decía que estaba en contra de la amnistía, que no era constitucional, hoy, paradójicamente, pues también dicen que está bien la Constitución. Es que el propio presidente del gobierno decía que la amnistía no tenía ningún tipo de cabida, como dice usted, tanto él como los ministros ahora mismo están diciendo otra cosa, pero ha terminado reconociendo que esta ley de amnistía y todos estos pactos que está realizando también con H. Bildu y demás, pues es precisamente para conformar gobierno y evitar que llegue, como dice él, la extrema derecha. O sea, no es realmente por la convivencia pacífica con ellos y porque eso pase al olvido, ¿no? Da la sensación de que el que se supone que va a ser el objeto de la ley, realmente tanto él como el ministro de Transportes, el reciente ministro, han reconocido que es por conformar gobierno. Bueno, el ministro de Transportes ha reconocido lo que es una evidencia, en fin, absoluta. Lo que pasa es que también en eso nos mentían, porque decían que se hacía para mejorar la convivencia y esas cosas, y no. Es una operación comercial, es una operación comercial. Tú me das 7 votos y yo te doy la amnistía a quien se fugó en el maletero de un coche, al que está huido de la justicia, y no solo eso. Fíjese si es grave el asunto. Si usted recuerda, en el debate de investidura, el candidato a presidente se manifestó cuando contestó a Junts por Catalunya de una determinada forma a la hora de hablar de la amnistía. Pero al de Bruselas no le gustó, como lo había dicho el candidato a presidente, y le obligaron a rectificar, y en la réplica rectificó. Es decir, este 7 machos que tenemos, que parece que es la leche, hay unos pocos, una gente que representa al 1 y pico % de los votantes en España, que le obligan a rectificar en el Parlamento. ¿Qué vio usted ya en Pedro Sánchez para irse, dejar el partido, ¿no? Lo hizo en 2017, dijo, si él vuelve a salir secretario general,
yo dejo el partido, y realmente abandonó la militancia, como he dicho, ¿no? Cumplió con su palabra una vez más, dando ejemplo, cosa que hoy es muy difícil de ver, ¿no? Ese ejemplo. ¿Qué había visto en Pedro Sánchez? Pues lo había conocido, había visto lo que había hecho la primera vez que fue secretario general, percibí lo que ocurrió en el Comité Federal, aquel desgraciado asunto que traspasó las fronteras del Partido Socialista para transformarse en un escándalo a nivel nacional, con urnas ocultas detrás de cortinas, con una comisión de garantías que no se reunió para solucionar el problema, que es lo que tenía que haber hecho. Lo que pasa que el secretario de la Comisión de Garantías era el señor Bolaños, y del señor Bolaños se puede esperar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, llevando de militancia más de 40 años, porque hay quien dice 40 años, no, yo ahora estaría a punto de cumplir 50 años de militancia en el partido, y yo no estoy en ningún otro partido, ni estaré. Ojalá que el Partido Socialista vuelva a ser el Partido Socialdemócrata que se diseñó y se llevó a cabo en 1979, y en ese momento, con Pedro Sánchez fuera de la dirección del partido, pues yo volvería a un partido que es el único en el que he militado. ¿Por qué me fui? Porque no podía ser secretario general quien había llevado al partido a esa situación. Y por otras muchas razones. Por ejemplo, no dimite ni aunque saque los peores resultados de la historia del partido. No conjuga ese verbo. ¿Ve usted en el Partido Socialista de hoy algo de lo que fue el Partido Socialista que dio vida a la democracia y el Partido Socialista en el que usted estuvo como ministro del Interior? ¿Queda algo? Quiero pensar que algo quedará. Quiero pensar. Lo que pasa es que cuando... ¿Pero es un deseo o usted ve algo que le hace creer que queda algo? No, en la dirección del partido no veo nada. En el funcionamiento interno del Partido Socialista no veo absolutamente nada. Fíjese usted que en la época de Felipe González, que decían los comentaristas políticos que era bueno, el sum corda, ¿verdad?, más que secretario general, había corrientes de opinión. Y en los comités federales, Felipe González a veces tenía el 25% de la representación en contra. Los comités federales duraban 2 días, algunas veces 2 días y medio, cuando había asuntos importantes que tratar. En este momento duran el discurso del líder carismático, porque el sistema que ha elegido el Partido Socialista conduce a que en vez de secretarios generales hayan César. Y el César, pues es el César. ¿Y conoce usted algún resorte para poder solucionar la situación que hay ahora mismo en el PSOE? Sí. Para poder cambiar esta deriva. Que militantes del Partido Socialista y sobre todo votantes del Partido Socialista lleguen a la conclusión de que somos una anomalía en la socialdemocracia europea. No hay ningún partido socialdemócrata en Europa que tenga acuerdos de gobiernos con comunistas, con populistas de Ernesto Laclau, con separatistas, con herederos de grupos terroristas. No hay un solo ejemplo en Europa. Y por tanto, cuando esos votantes del partido y militantes del Partido Socialista hagan una reflexión serena de que no forman parte de una secta ni de una religión, sino que forman parte, como decía Ramón Rubial, de un instrumento al servicio de los españoles, que eso es lo que es el Partido Socialista, pues entonces cambiarán a ese Partido Socialista y le harán útil a España.
Usted en 1992 impulsó esa ley de la seguridad ciudadana, dijo que si se retocaba esa ley de cómo usted la había dejado, usted se iría, y cumplió con su palabra, lo decía al principio, ¿no? Cesó como ministro, dijo, dimito. Ya eso no se ve. ¿Por qué no se ve? Asunción lo hizo, el que le siguió a usted, su sucesor. Bueno, yo es que... José Manuel Soria lo ha hecho, pero ya no se encuentran ejemplos de esos. ¿Cree que hay alguno que se salve ahora mismo? Hay quien dice que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley. No es verdad. Hay quien dice que el Tribunal Constitucional declaró un artículo inconstitucional. Tampoco es verdad. Declaró una palabra inconstitucional. Pero es que yo en la tribuna del Congreso, ante las acusaciones de antidemócrata, de que estaba defendiendo leyes que no se correspondían con un Estado de Derecho, me comprometí a que si el Tribunal Constitucional interpretaba que algo no era constitucional, yo dimitiría, y cumplí mi palabra, pero no cumplí mi palabra por primera vez. Yo he sido miembro de la Comisión Ejecutiva de la UGT y dimití, fui miembro de la Comisión Ejecutiva del partido y también dimití porque era incompatible, en mi opinión, con ser miembro del gobierno. Fui diputado y también dimití cuando la justicia creyó que había hecho algo mal y por tanto me puse a disposición de los tribunales ordinarios. ¿Y por qué ya no se ve eso? ¿Por qué cree usted? Es que a mí me parece increíble, permítame decirle, que una vicepresidenta del gobierno, catedrática de Derecho Constitucional, diga en el Parlamento, a preguntas de un diputado de Junts por Catalunya, que la Constitución no permite la amnistía y porque además, supuesto de que eso se hiciera, estaría en peligro la democracia, estaría en peligro el Estado de Derecho, porque eso iría contra el Poder Judicial. Palabras de quien era entonces vicepresidenta del gobierno, y que hoy esa misma persona no rectifique, sino que además va a la televisión a dar criterios de autoridad. Pero ¿cómo es posible? ¿Y por qué cree que ocurre eso? Pues porque los españoles lo permiten. Es decir, esa política ha ido a unas elecciones diciendo unas cosas y, habiendo sido elegida, practica otras. Y eso, en democracia, se tiene que pagar. ¿Cree usted que la casta política está en crisis? Hombre, absolutamente. Pero ¿usted sabe cuántos ministros del actual gobierno han dicho, antes de las últimas elecciones, que la amnistía era inconstitucional y ahora dicen que es constitucional? Un montón, empezando por su presidente. Pero no solo eso, es que el problema no es solo la amnistía, el problema es que han hecho un acuerdo adicional a la amnistía con Puigdemont y lo han hecho en el extranjero, donde se condicionan otras muchas cosas de nuestro futuro. Es que han hecho acuerdos de gobierno que son incompatibles con la igualdad entre españoles. Son incompatibles con la igualdad entre españoles. Por tanto, siendo este un gobierno legítimo, llegará un momento cuando cumpla lo que se ha comprometido a cumplir con sus socios, que perderá legitimidad, porque en política no vale todo. ¿Ve usted a alguien, algún político comprometido dentro del PSOE como para cambiar las cosas? ¿Capaz de dimitir, capaz de enfrentarse y de ser coherente? ¿Ve usted alguno que en el que ponga su esperanza? Sí, conozco políticos, no están en ejercicio. Yo no puedo olvidar la política. Yo llevo en la política desde 1974. Bueno, llevo mucho antes. Cuando tenía 17 años,
un miembro del Partido Comunista que trabajaba, que era ayudante en Altos Hornos de Vizcaya, me empezó a llevar a reuniones en el monte. No he militado en ningún otro partido, pero he conocido a gente extraordinaria o de los que aprendí, David Moril, Tomás Tueros, Nicolás Redondo, ya militando en el partido, Ramón Rubial. Es decir, el respeto a nuestros mayores impiden absolutamente contemplar sin inmutarse lo que está haciendo este hombre. Es decir, cuando hablan de la historia del Partido Socialista, cuando dicen que somos un partido de 144 años, es verdad, pero si uno cogiera y leyera lo que decía el fundador, Pablo Iglesias... Lo iba a coger, ¿no? Lo iba a leer. Sí, pero pues no lo voy a coger. ¿No? Sí. Lo que decía el fundador Pablo Iglesias de los independentistas y de los estados federales, que lo escribió en periódicos, en el Imparcial y en el Socialista, estos tienen que dejar de citarle, no pueden citarle sin que se les caiga a la cara de vergüenza. Es que están haciendo todo lo contrario de lo que manifestaban los líderes históricos del Partido Socialista y de lo que manifestaban los líderes más recientes. Porque, como decía Alfonso Guerra el otro día, oiga, el Tribunal Constitucional está para interpretar la Constitución, no está para interpretar lo que no está en la Constitución. Oiga, ¿por qué no han hecho una ley que siga los trámites ordinarios, donde vaya al Consejo de Estado, donde vaya al Consejo General del Poder Judicial, donde se analice si de verdad los ponentes constitucionales entienden que de alguna forma eso puede ser constitucional? Oiga, yo ya sé que el derecho tiene muchos recovecos, yo eso ya lo sé, pero es que da la casualidad que hubo quien en la ponencia constitucional quiso meter la amnistía y no se permitió. Y por tanto, si entonces, haciendo la Constitución, se creyó absolutamente contraria a la misma introducir la amnistía, ¿cómo es posible que ahora digan que es constitucional? Pero, eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, ¿pero cómo es posible que lo haga quien ha estado diciendo a los españoles que era inconstitucional? Es que es inconcebible. Pero vuelvo a decir, no solo esos, las palomas mensajeras que crean estado de opinión y que van diciendo lo contrario de lo que decían hace algunos años, también son responsables. De los políticos lo que se espera es que busquen lo mejor para el país, que lo defiendan y que incluso lleguen a renunciar al poder si fuera necesario, con tal de que sea para el bien del país, ¿no? No que hagan acuerdos que supongan la destrucción del país con tal de estar en el poder. Un ejemplo podría ser Julián Zugazagoitia, que fue el último ministro del Interior del Gobierno de la República, ¿no? Que usted lo mencionaba hace muy poquito, y que justamente pues decía eso, ¿no? Que prefería cederle a Franco precisamente el gobierno antes de que España quedase totalmente dividida, ¿no? O rota. Bueno, eso lo dijo Negrín. Sí, lo que hace Julián Zugazagoitia es recordar lo que Negrín dijo en el Consejo de Ministros de 1938 en Barcelona. Y es que dijo rotundamente que bajo ningún concepto cedería a las pretensiones de unos supremacistas que eran los independentistas en Cataluña. No los catalanes, los independentistas en Cataluña. Lo que pasa es que aquí hay aspectos que se cuentan como se quieren. Y una de las cosas que supone el acuerdo que ha hecho Pedro Sánchez con los independentistas es modificar la memoria
transformar los hechos acontecidos pasan a ser de distinta forma. Y eso que tenemos hemeroteca. Eso. Y que hay vídeos y podemos poner 2 días antes, 2 días después. Por eso el cinismo es todavía mayor. Por eso es todavía mayor. Y eso que dijo Negrín lo recoge Julián Zugazagoitia. Pero por cierto, como por decir eso a uno le pueden llamar fascista, habrá que recordarle a los españoles que si Luis Companys fue cogido por los nazis en Francia y entregado a las autoridades franquistas y posteriormente fusilado, Julián Zugazagoitia fue exactamente igual, entregado por las autoridades nazis a las autoridades franquistas en España y también fue fusilado en el año 40, por cierto, los dos. Y si yo me tengo que quedar con alguno de los dos, me quedo con Julián Zugazagoitia, pero voy más lejos, porque con esto de la memoria democrática, en fin, han abierto un agujero por donde se falsea la realidad de nuestra historia y se pone en cuestión la transición política española. Si yo tuviera que elegir a un catalán, para que estuviera en la memoria de los españoles y de los catalanes, diría Domingo Batet, que fue un general fiel a la República en el 34, cuando impidió el golpe de Estado de Luis Companys contra la legalidad republicana, y fue leal a la República en el 36, y por eso fue fusilado en el 37. O sea, 3 años antes que Luis Companys. Lo que pasa es que de Domingo Batet no se acuerda nadie. Nadie. ¿Ha interesado borrarlo? ¿Ha interesado borrarlo de la memoria, cree usted? No se habla de él. Acaban de decir que no sé lo que tenemos que hacer. Luis Companys da nombre al Estadio Olímpico. Pero esto es igual. Aquí recordamos lo que nos da la gana. Nombrábamos a Negrín, Zugazagoitia, estábamos viendo otros casos también, gente que era capaz de renunciar, como lo hizo además usted, ¿no?, de dimitir si las cosas no salían como esperaban, pero decir, renuncio a mi puesto con tal de que España esté unida. Hoy vivimos lo contrario. Será incapaz. Antes me ha preguntado usted por qué dije yo que si volvía a ser secretario general yo me iba del partido. Pues porque le conocía. No dejará de sorprendernos un presidente de gobierno de la cuarta potencia europea no puede, bajo ningún concepto, decir que creará un muro en la sociedad española. Lo que tiene que decir es que creará puentes, no muros. Pero eso lo dice porque se cree muy importante. Pero reitero lo que dije en un programa de televisión. Como dice Pink Floyd en aquella canción del muro, chico, eres un simple ladrillo en ese muro. Y ese ladrillo lo tiraremos, porque ¿y cómo ¿Cómo lo tiraremos? Pues movilizándonos democráticamente. Yo nunca estaré de acuerdo con movilizaciones delante de las sedes del Partido Socialista, pero tampoco delante de las sedes de ningún otro partido, ni insultando, pero sí movilizándonos democráticamente para poner de manifiesto que el acuerdo al que ha llegado Pedro Sánchez hace a los españoles distintos ante la ley. Unos tienen más derechos que otros, pero además es que desde otros, en el desarrollo de los acuerdos, nos iremos dando cuenta que el tratamiento será más a favor de unos que a favor de otros. Hay, si no recuerdo mal, un punto en el cual Cataluña recibirá de las inversiones del Estado la parte proporcional a la riqueza que genera Cataluña. Bueno, si eso es así, si eso se lleva a la práctica,
¿Qué pueden decir los extremeños? ¿Qué pueden decir el resto del país, los riojanos, los cántabros, los asturianos? Es que es inconcebible. Y mire, esto sí que lo voy a leer porque quiero ser fiel a lo que dijo Nacho Varela en un artículo en contra de la Constitución que a mí me representa al 100%. A ver. En estos días oscuros, dice, mi mente evoca recurrentemente la proclama que un sujeto infame lanzó el 10 de marzo de 1820. Marcharemos francamente, y yo el primero, dijo, por la senda constitucional. Después hizo lo que hizo. 2 siglos más tarde apareció un epígono. Probablemente eso lo dijo en palabras de un miembro de la Real Academia de la Lengua, Pérez Reverte, uno de los mayores hijos de la gran puta que ha tenido la historia de España. Que no vamos a tener otro. Tuvimos a Rosa Díez y en una entrevista como la que le estoy haciendo a usted dijo que todo comenzó en el PSOE, ese declive que era para la destrucción de España y para intentar conseguir más votos para el PSOE y que el PSOE se perpetuara en el poder, pues que se creó aquella ley de memoria histórica, ¿no? Y dice que Zapatero, cuando creó la ley de memoria histórica, a la cúpula le decía, esto va a conseguir dividir España, generar 2 bandos claramente y que nosotros podamos pactar, que es lo que está ocurriendo hoy. ¿Usted estaba al corriente de esto? Bueno, yo creo que si dijo que la ley de memoria democrática era un instrumento que pretendía destruir los elementos de la transición política española, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo, absolutamente de acuerdo. Porque además, si tenemos en cuenta que Clara Campoamor ahora es un referente de esa progresía, absolutamente. Hablan de ella sin conocerla, porque si uno lee el libro que escribió Clara Campoamor cuando se exiló en Ginebra, bueno, los defensores de la Segunda República se te lo tendrían que hacer mirar, ¿eh? Pero no solo eso, es que hay que hacerse preguntas. ¿Por qué se marchó Clara Campoamor en septiembre del 36 fuera de España? ¿Por qué? ¿Qué razón había si vivía en Madrid? Si el franquismo no había entrado en Madrid. Pues porque nuestra historia no es una historia solo de buenos y malos. Puede haber malos y otros mucho más malos. Nuestra historia empezamos a arreglarla cuando hicimos la Constitución del 78 y dijimos todos, mejor no moverlo, porque si lo movemos vamos a empezar nuevamente con lo mismo. Porque claro que quien dio un golpe de Estado en 1934 a la legalidad republicana, sea un referente democrático, oiga, tiene mucha tela, ¿eh? O que quien impidió que ese estado de golpe triunfara y quien luego permaneció fiel a la República en el 36 y por eso fuera fusilado, permanezca en el olvido, oiga, eso es para mirárselo, ¿eh? O sea, ¿quiénes son los que definen aquí la memoria democrática? La memoria de la transición es el borrón y cuenta nueva, que es lo que tendría que hacer quien además dice hacer de la necesidad virtud. Claro, que estos individuos e individuas, cuando hablan de amnistía a los hechos de Cataluña, la comparen con la amnistía del 77,
¿Hace falta tener desfachatez? Eso le iba a decir. ¿Qué dice usted a esa comparación? Pero es que... Bueno, me va a salir algún insulto y por tanto no lo voy a decir. Le voy a citar a un hombre importante en la historia reciente del Partido Socialista y en este momento en Europa, Josep Borrell. Josep Borrell hace 4 años dijo en el Parlamento, en una pregunta parlamentaria: ha vertido serrín y estiércol, lo único capaz de producir. ¿Sabes a quién le dijo Pepe Borrell: has vertido serrín y estiércol, que es lo único que eres capaz de producir? A Rufián. Lo firmo, entonces y también ahora. ¿Y hoy está donde está? Y hoy está, ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿No? Bueno, le darán el premio al mejor diputado del Parlamento, sus colegas. ¿Le preocupa a usted la deriva de este país? Sin duda. Con Pedro Sánchez me preocupa la deriva de este país. Me preocupa que no sea posible el entendimiento que hay en otros países de Europa entre la socialdemocracia y la derecha conservadora. Pero vamos a ver, hay gente que se llama la atención y dice: en Argentina ha ganado un señor que se llama Milei, que dice barbaridades. No lo sé, pero lo que me parece absolutamente razonable es que si un candidato tiene al país, Argentina, con el 142% de inflación, con el 47% de índice de pobreza, con la sanidad hecha un desastre, con los servicios sociales hechos un desastre, lo que me parecería otro desastre es que ese ganara las elecciones. ¿Cómo es posible defender que quien ha llevado el país a esa situación pueda ganar las elecciones? Y segundo, ¿cómo es posible que, sintiéndonos europeos, siendo europeos, no seamos capaces de hacer lo que hacen los alemanes, los belgas, los holandeses, los suecos, los finlandeses, que es que cuando están en juego los intereses de su país, de la patria, se pongan de acuerdo la socialdemocracia con la derecha conservadora? Oiga, suman el 73% de los representantes en el Parlamento. Eso sí que es concordia entre españoles. Lo que no es concordia entre españoles es que la mitad ponga un muro para separarlos de la otra mitad. Eso no puede, bajo ningún concepto, hacerse sin evocar a Hannah Arendt. ¿Nos va a leer Hannah Arendt, no? Sí, porque por favor, su profesión necesita leerla muy a menudo. La libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y no se aceptan los hechos mismos. Los hechos es que nos han mentido y por tanto no puede haber ningún profesional que se dedica a informar a los ciudadanos, a formar opinión. No hay ninguno que merezca tal nombre si falsea los hechos. Si falsea los hechos, si es que esto es como decía Gandhi: más vale ser vencido diciendo la verdad que triunfar por la mentira. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ojalá se cumpliera, ¿no? Sí. Eso es lo que debieran... Ministro, en fin. Yo creo que nos vamos a quedar con ese final de Gandhi, ¿no?
Que ojalá, sí, ojalá llegue un momento en el que eso se cumpla y en el que los políticos se rijan por valores así. Hay políticos que se rigen por valores así. Que nuestro gobierno coja una deriva, una senda positiva. Siempre habrá alguno que se le escape una verdad. Como el otro día se le escapó al actual ministro de Transportes. Óscar Fuentes, sí. Que dijo que, naturalmente, si no hubiera necesidad de los 7 votos de Puigdemont, pues no hubieran. Claro, por eso digo que ahí ellos mismos estaban reconociendo que no es por la concordia, que no es por algo que era necesario, sino que es por los propios escaños. Mentirosos patológicos. Pero una cosa es que uno sea un mentiroso patológico y otro es que le acompañen miles de personas en esa mentira. Pues ojalá esas personas estén escuchándole a usted ahora en esta entrevista y hayan tomado nota de estas reflexiones y afirmaciones también tan interesantes. Ha sido un auténtico placer. ¿Me deja terminar citando al socialista que yo he conocido, que más admiro? Por supuesto. Mire, yo tuve la fortuna, cuando ingresé en el Partido Socialista, me llevaron a conocer a Ramón Rubial. Entonces todavía vivía Franco y las reuniones se hacían, en Bilbao se hacían tomando vinos. El único que no bebía vinos era Ramón Rubial. Y Ramón Rubial decía que el Partido Socialista es un instrumento al servicio de la sociedad, no es un instrumento para mantenerse en el poder a cualquier precio. ¿Queda algo de eso? No, me quedo con Ramón Rubial. Pues se queda con Ramón Rubial. Nosotros nos quedamos sin duda con todo lo que ha dicho. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer contar con usted aquí en el plató de El Foco en OK Diario. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, después de escuchar al ministro José Luis Corcuera. Nos vemos la semana que viene de nuevo con otra entrevista muy interesante. Hasta entonces.